Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a el ciclo La cultura en Asturias local. Ya vamos por la cuarta sesión. Esta es la actividad de Tribuna Ciudadana, la actividad 1367. Madre mía. Llevamos desde el año 1980, este año cumplimos en febrero 45 años y la verdad es que es un orgullo poder estar hoy aquí y que sigamos por muchos años más, y para eso necesitamos el apoyo vuestro, que nos lo dais estando hoy aquí como invitados, Alicia e Igor, y también nos lo dan los socios y socias de nuestra entidad. Ayer precisamente tuvimos la asamblea ordinaria y pues pudimos hacer un repaso de todas las actividades que hicimos a lo largo del año y de las que vamos a hacer en los próximos meses. Así que nuestra voluntad es seguir y agradecer a quienes paséis por aquí desde hace 45 años, pues imaginaros, ¿no? Estamos en este ciclo, que ya es la cuarta, como decía, es la cuarta sesión. Empezamos en febrero y lo que queremos hacer es que, aprovechando con el pretexto de la Oviedo Capital Cultural, esta propuesta que se va a realizar este año para el 2031, para que se declare Oviedo o Asturias, porque la verdad es que está, por lo que hemos escuchado a los promotores, tiene la voluntad de que sea para toda Asturias, aunque sea el Ayuntamiento de Oviedo el que haga esa propuesta formal. Pues pensamos desde Tribuna que podía ser un buen momento para poder hacer un dibujo como podamos, porque la verdad es que son sesiones de una hora, hora y cuarto, hora y media, con invitados en los que creemos que son referentes en la cultura en Asturias, como vosotros, y en este caso de la música, y queremos hacer un dibujo de la cultura en Asturias. Hemos hecho una primera sesión hablando de la economía cultural y tenía un título ¿de qué vas a peli?, ¿no? Porque la economía cultural parece algo como raro, hablar de economía y cultura, pero sí existe, y aquí lo tratamos con Javier Suárez Prandiello y Juan Prieto, que son catedráticos de economía y expertos también en cultura. Javier por la parte que le toca de la directiva de Tribuna, y Juan Prieto pues está especializado en economía cultural. Luego seguimos con derechos culturales. Estuvo Jorge Fernández León hablando de los derechos culturales que están por llegar, aún pocos, y tenemos el deseo de que aún lleguen más derechos. Y la última, hace un par de semanas, pues tratamos el asociacionismo cultural, sí, tanto profesional como también asociaciones tipo la nuestra, que son asociaciones ciudadanas, de gente que le apasiona la cultura y que quiere apoyar la cultura desde el plano ciudadano, ¿no? Sí. Y ahora vamos a empezar ya, entramos en materia con vosotros desde los diferentes sectores de la cultura, en este caso la música, y vendrá a partir de septiembre las artes visuales, luego el cine, y luego haremos un colofón final. Bueno, pues ya veis, no son muchas sesiones, no vamos a poder abarcar, pero nos puede dar pie a seguir debatiendo en este espacio de Oviedo Capital Cultural o Asturias Capital Cultural Europea. Pues nos viene muy bien para poder debatir, hablar cuál es la situación de la cultura en Asturias, cuál es la situación de la música en Asturias. Y nada, paso a presentar a nuestros invitados. Está Igor Pascual, está Alicia Álvarez, que para mí son un referente en la música. Son dos personas que saben de la historia de la música en Asturias desde hace 30 años, más o menos. Empezaron muy jovencitos. Ay, es que lo de los 30 suena fatal. Siguen siendo jóvenes ahora, pero claro, en esta carrera de las artes, como digo, hay que empezar desde muy jóvenes, desde los 15 o así. Alicia empezó así, sí, más joven que nadie. Vamos, yo creo que yo era así de un poco del Season Sound, junto con Xabel Vegas, que me sacaba un año, y yo era la más joven. Yo con Undershakers empecé, tenía, en realidad, los primeros ensayos de Undershakers son con 14 años. Y ya cuando empezamos lo que es el grupo, en el 94, ya eran con los 15 recién cumplidos. Y además, a diferencia de Xabel Vegas, tú eras joven y encima lo parecías. Claro, eso sí. Pero yo me acuerdo que yo estaba en la época de que íbamos a la plaza, y a mí
Y a mí a veces sabéis que en aquel momento uno podía empezar a beber a los 16 años, ¿no? Sí. Bueno, pues a mí yo pedía una caña y no me la ponían. O sea, estábamos un poco en ese momento y en ese punto. Pero sí, empecé muy cría y menos mal que nadie, que a nadie eso, seguramente por cómo van cambiando también los tiempos, seguramente ahora ves una chavala de 15 años estar de gira como estábamos Undershakers, que salíamos los viernes y volvíamos los lunes a casa después de haber tocado viernes, sábado y domingo de triplete sin móviles de por medio, y seguramente ahora mismo nos extrañaría, ¿no?, ver a una chavala de 15 años, pero en aquel momento lo curioso es que, bueno, se asumía... Y además podías entrar en los sitios, porque en muchos sitios hoy en día no podrías entrar ni como espectadora ni como música. Sí, sí que es verdad, pero leyendo muchas biografías así de grupos, mira, ahora que decías lo de entrar, recuerdo que Christine Herz contaba cómo, por ejemplo, al principio ellas eran tan chavalinas, en el caso de las mujeres, ¿no?, que además parecen todavía como más aniñadas, ¿no?, muchas veces, y que incluso en sus propios conciertos les pedían la entrada y decían, no, que somos las músicas, ¿no? Pues estábamos un poco en ese punto de lo chavalinas que éramos, ¿no? Sí, por eso decía que, bueno, que en la carrera artística, yo que conozco más lo plástico, el arte visual, siempre le decimos a la gente que está empezando que empiece ya, que se empiece a mover, porque es una carrera de tan largo plazo y de una carrera de fondo que al final eso, pasan 30 años y dices tú, ¿por dónde pasaron? ¿Por dónde pasaron? Total. Y entonces, bueno, Alicia, sobre todo su carrera profesional es la música, pero también es periodista y es escritora y comparte también esa actividad con Igor. Habéis colaborado con medios de comunicación. En el caso de Alicia, en esta casa colaboró con artículos semanales. Sí, aquí estuve de columnista, bueno, con La Nueva España de Gijón, con la edición de Gijón, pero sí fueron pues 10 años entre una cosa y otra, semanalmente escribiendo dentro de la sección de opinión, pero sí todas las semanas artículo y también desde bastante chavala. Y luego estuve pues casi 20 años en la cadena SER, en diferentes programas, y a la última temporada casi 10 años en el programa de la mañana, un poco de tele, un poco de todo. Bueno, en los medios lo que suele pasar, ¿no?, que aunque estés en uno principalmente, siempre acabas también pues metiendo un poco la patita también en otros, ¿no?, en este caso en la prensa escrita o en la tele, un poquitín de todo, sí. Su principal grupo de música es Paulina en la Playa, aunque ya nos contó que antes de Paulina en la Playa era Undershakers y además muy jóvenes, y después disteis el paso tu hermana y tú, que además que tengo que decir que me gustan mucho los dúos de hermanos, porque nosotros, ahí está mi hermano y nosotros llevamos más de 20 años trabajando juntos en las artes y me gusta porque trabajar con la familia siempre viene. Sí, la verdad es que, hombre, no sé si todos lo pueden decir eso en todas las familias. Los hermanos Cano no piensan igual, pero no sé bueno. Yo, y los Aragón no sé si acabarían todos exactamente igual, por irnos, digo, a otras actividades. Pero en el caso de mi hermana y yo, la verdad es que sí. O sea, nosotras llevamos ahí muy bien avenidas desde el principio, y sí, en lo musical, pues un poco en orden cronológico sería efectivamente Undershakers, que fuimos pues junto con nosotras las primeras all girl bands que hubo aquí en Asturias, que tenemos ese orgullo además de coincidir en tiempo, en época e incluso en ciudad, ¿no?, que es pues también en ese mediados un poco de los 90 cuando nosotras empezamos, Undershakers y nosotras, y luego ya en el 99 editamos el primer disco con Paulina en la Playa, y ya pues desde hace ya más de 10 años, desde el 2015, también editando ya música en solitario, en este caso para niños, y en asturiano, que es lo que hago también en solitario, con lo cual, y luego, bueno, pues también ahora con la banda de Girls to the Front y con otros proyectos un poco en los que se aglutinan siempre, además, pues muchas mujeres, ¿no? Con lo cual ahí seguimos en la música y creando, ¿no?, diferentes proyectos. Y además también con un proyecto editorial que recientemente es de La Fabriquina, se llama, y recientemente han
editado un libro sobre la fabada, Sí. que estábamos hablando... Que lo presentamos hace poquito Sí, aquí, sí. hace poco aquí. Sí. O sea, que son muchas cosas, Sí. pero siempre en torno a la cultura Sí. y con la música por delante. Sí. Con la música por delante. Ahora Mari y yo ya desde hace 2 temporadas estamos también en la TPA con el programa de Sonadía, que antes lo comentamos y yo creo que saldrá seguramente a colación muchas veces en esta charla, porque entre otras cosas lo que estamos haciendo es un muy buen mapeo de toda la música que se está haciendo en los diferentes géneros en Asturias actualmente, ¿no? Estamos ya en la 2ª temporada, hemos entrevistado entre unos y otros pues, a 300 músicos y músicas en Asturias de diferentes géneros. Y ahí estamos viendo un poquitín, cuando nos pongamos y entremos en materia y hablemos un poco de cómo está el sector en Asturias, si está profesionalizado o no, y todas estas cuestiones, pues una de las cosas que estamos es observando un poco en primera línea cómo está el sector. Pero sí, siempre la música, porque por ejemplo en todos los proyectos de la Fabriquina, no en todos, pero en muchos de ellos, una de nuestras colecciones, por ejemplo, que venimos desarrollando ya desde hace años, es la de la música infantil en asturiano, y son libros, discos, la música siempre está muy presente, o inspiracionalmente, o como parte un poco del propio proyecto, uniendo literatura y música, que bien sabemos que van siempre de la mano y van muy juntas, ¿no? Sí. Y en el caso de Igor Pascual, pues él empezó también muy joven y lideró... Me gusta, hay una anécdota que me gusta mucho, que tu primera guitarra la compraste con el premio de Asturias Joven de Es verdad. poesía. Y me gusta mucho porque iniciaste tu camino con la literatura y gracias a la literatura llegaste a la música, pues eso, comprándote el instrumento para poder Es cierto. tocar. No me acordaba, gané el concurso de poesía a menores de 18 años del Principado, gané 50.000 pesetas, la guitarra me costó 40.000 y dejé de escribir poesía. Dije, mejor canciones, que me parece que eso que es más divertido, pero es verdad. Inversión, ¿eh? Sí, o sea, al mundo de la poesía no le salió bien, pero es verdad. Pero bueno, tú la escritura no la dejaste nunca, ahí está presente con artículos al igual que Alicia, artículos en prensa, la música por delante, eso sin duda, siempre relacionando la música con otros temas. El otro día pues estuve viendo una conferencia tuya que me impresionó, pues, relacionando la humanidad, el vino y la música, que me encantó, de Ateneo Jovellanos. Y lo que quiero decir es que, y eso vamos a tratar de ello aquí, es vosotros habéis apostado por estar en Asturias, por desarrollar vuestra carrera artística aquí, que no es nada fácil, es un sector, no es fácil de hacerse camino, hay que empezar muy joven, como dijimos anteriormente. Y tú eso, iniciaste tu andadura liderando el grupo Babylon Chat, y luego ya enseguida pues te fuiste... Yo recuerdo un concierto tuyo en Avilés hace más de 20 años. Oh. un concierto de Loquillo en el que tú tocabas, o sea que ya... En mi grupo Babylon Chat no éramos mujeres como Undershakers, pero lo parecíamos. De hecho, lo parecíamos más incluso. De hecho, compartimos además un momento muy especial con Babylon Chat, porque con los que tocamos en varias ocasiones, pero la primera vez que tocamos Undershakers, la primera que fue en Muros de Nalón, en el local Page, tocamos con Babylon Chat. O sea, la primera vez que nos... La primera. Fíjate si nos conocemos hace tiempo. O sea, llevamos casi más tiempo conociéndonos que Tribuna Ciudadana. Sí. Casi, ¿eh? Casi. Fijaros, o sea, bueno, la verdad es que lo fuimos repitiendo una y otra vez a lo largo de estos días para hacer un llamamiento a la gente que viniese a veros, porque es al final un encuentro único, sois amigos, sois compañeros de profesión, y al compartir estas cosas, ¿no? De opinión y también recuerdos, pues eso estamos ahora en algo único, ¿no? Que está grabándose, lo podrá ver más gente en internet y esto quedará para la historia de Tribuna Ciudadana. Bueno. O sea que... ¿Éramos el 1300 cuánto? 1367. 1367. Por poco no 69, pero bueno, nos vale igual. Muy bien. Así que bueno, empezamos un poco el coloquio. Y sí que quiero empezar, bueno, pues hablabas del primer concierto juntos, pues qué lugares, qué espacios os dieron oportunidades, dónde os criasteis a nivel musical, artístico, cultural, humanístico. Y bueno, quería decir que también, mira, se me olvidaba que Igor es historiador del arte, actualmente tiene
un canal en Instagram y TikTok con vídeos muy cortitos, os invito a que lo visitéis porque está genial, explicas la historia del arte de una manera cercana, además recientemente en Gijón te han fichado para explicar las esculturas públicas y está genial, o sea que son artistas completos, o sea, no solo es la música sino que es las humanidades al completo. Pues adelante con los sitios, los lugares, los espacios. A ver. ¡Wow! Arranca. Bueno, es que la palabra espacio es muy, muy interesante. Cuando decías por qué vivíamos en Asturias, es verdad que cuando no vives en Madrid, que es donde se juega el partido realmente, porque las cosas son así, pero en Asturias hay una cosa muy, muy bonita que son los espacios, que es lo que tú dices. La periferia te da unos espacios que la capital no te da. Por ejemplo, hoy en día, espacios para ensayar. El espacio, porque cada vez hay menos grupos, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, viendo el peso poblacional que tienen en comparación con la periferia. Porque los chavales no se pueden permitir un local de ensayo. Quiero decir, pagarse un local de ensayo en Madrid es muy difícil, por eso la gente que sale siempre es de trap, donde no necesitas un local de ensayo, ¿no? Eso es muy importante, el lugar donde ensayar. Para mí los lugares importantes aquí fueron, para mí la Facultad del Milán fue clave, para mí, para tu hermana, quizá más que para ti, pero para tu hermana ya fue clave, porque fue un lugar, coincidimos una generación muy interesante, donde hubo una serie de intercambios que dieron un fruto, yo creo que con mucha relevancia. Fueron importantes también las tiendas de música, que por ejemplo te dejaban pues pagar a plazos, que no pasaba siempre, que tenían cierta empatía con los músicos más jóvenes. Fue muy importante también que hubiese una cosa que no hay en Madrid o en Barcelona, que son locales muy pequeños para tocar. Tú cuando estás en Madrid, tu primer concierto prácticamente tiene que ser en la Sala Sol o en la Burlitzer o lo que sea. Y yo, por ejemplo, recuerdo que en Oviedo, en el año 95-96, igual había 8, 9 o 10 lugares no importantes donde podías foguearte. Y además sin móviles, es decir, te puedes equivocar. Hoy en día a mí los móviles me encantan las redes, lo que tú quieras, pero hay una cosa que las redes no te permiten, que es el derecho al error. Y yo tenía derecho a equivocarme hasta que yo tuve un grupo de glam y pude montar un concierto que yo sentía que estaba suficientemente armado como para poder ir a sitios más grandes, tal, pues necesité una serie de lugares que había pues en el Rosal o en Gijón, que también había unos cuantos, o en Áviles, o en Cangas de Onís, o en Llanes. Esos lugares son básicos, que ahora mismo casi todos son fagocitados por marcas comerciales muy poderosas, normalmente multinacionales, o por festivales. Y esos lugares para mí sí que es un núcleo para mí a aguantar. Entonces, tiendas de música, universidad y locales. Y luego locales de ensayo. Una de las claves del sonido Gijón fue que había locales para ensayar también. No, pero los locales, y eso es muy, para mí, son lugares que... Los locales, por ejemplo, municipales tardaron mucho, ¿eh? O sea, los que montaron luego, por ejemplo, en el ayuntamiento, porque cuando nosotros empezábamos a ensayar, nosotros ensayamos en sitios alucinantes, ensayábamos sobre todo en parroquia rural, o sea, en Roces, en toda esa zona, era donde teníamos pequeños locales que compartíamos, por ejemplo, el de Undershakers lo compartíamos con nosotras y con Mantarray, o sea, íbamos haciendo así un poco los apaños. Y tardaron bastante, yo recuerdo que cuando ya nos fuimos nosotras a estudiar fuera, fue cuando ya montaron los municipales, que dijimos, joder, ahora que marchamos, que era sí, es verdad. Y cuando llegamos a Madrid sí que había muchos locales que ya eran, locales de ensayo, que eran hasta edificios enteros, ¿no? Como Rock Palace y todos estos sitios que eran alucinantes. Y claro, nosotras esa idea de un lugar donde estuvieran todos los locales de ensayo de todos los grupos y que pudiera haber esa retroalimentación era algo que aquí no conocíamos, porque aquí cada uno tenía su local de ensayo un poco en distintos lugares, ¿no? Quiero decir que no existía como el espacio en el que luego ya se pudieran encontrar todos los músicos y demás. Donde nos encontrábamos no era en el local, era en los bares. Principalmente, que no has mencionado ese espacio, que ese es muy importante, y en el caso, por ejemplo, del Season Sound sí fue especialmente importante. Dos lugares, un café, que fue el Café del Guetu, regentado por Carmen, y en ese lugar era donde nos encontrábamos no solo los músicos, sino donde nos encontrábamos toda esa generación a la que aludía
Igor, que era el de la cultura, y ahí quien no estaba metido en una cosa estaba metido en otra, es decir, quien no diseñaba tenía un lo que sea, o sea, lo que había era una actividad artística siempre en torno a la música, sí es verdad, pero bueno, había gente que eso, que no teníamos por qué, digamos, ser todos músicos. Y luego ya estaba el bar de la noche, donde siempre se montan bandas a las 3 de la mañana, ¿no? Eso de venga, y montamos un grupo, que eso sí existía, y en este caso se concentraba en el barrio alto, en el casco antiguo, es decir, en Cimavilla y principalmente en la plaza. Pero aparte de los locales de ensayo y de los bares y de lugares, yo tiro un poco Ibarro para casa, como la librería Paradiso, las tiendas de discos también, no solo las tiendas de música. Decías lo de Pronorte, bueno, yo pensaba en Pronorte, ¿no? Claro, tiro para Gijón en ese sentido, pero sí es verdad que lo de poder pagar a plazos, eso era la diferencia entre tener o no tener instrumentos, porque los instrumentos son muy caros, incluso aun comprando un instrumento malo te va a costar pasta, con lo cual eso era importante. Pero también las tiendas de discos, y en este caso Paradiso, ¿no? que hace un poco también de un lugar de encuentro para acceder a una música que ahora, claro, todo está concentrado aquí, pero en ese momento tú necesitabas que alguien, en este caso una tienda, pues hiciera esa selección para tú ya llegar un poco a lo que tenías. Y a esto me sumo más bien a lo que decía Igor, de las salas. Eso es fundamental. La sala pequeña, que ahora mismo sigue existiendo, lo que pasa que con unas condiciones muy diferentes a las que había en aquel momento. En aquel momento tú ibas a tocar, ellos se quedaban con normalmente la barra y tú te quedabas con la taquilla, ahora tienes que pagar alquileres, lo tienes muchísimo más complicado para poder montar un concierto, con lo cual ahora un chaval, una chavala que tenga un grupo y que quiera montar un bolo, pues lo tiene bastante más complicado, incluso en una sala mucho más pequeña. Pero en ese momento en el que nosotros arrancamos a mediados de los 90, sí es verdad que en Asturias en concreto había una red muy amplia montada entre Gijón, entre Oviedo, estaba también Avilés con el Cactus, o sea, había realmente un circuito en el que grupos pequeños podíamos ir moviéndonos, y lo más interesante, había un público, porque tú puedes tener una red de salas, pero si no tienes un público que sea también cómplice de lo que está pasando y que también quiera ver a ese grupo, aunque ya lo haya visto en Sisión, aunque ya lo haya visto, el repetir, porque nosotros al final íbamos tocando, éramos los mismos y tocaba, pero al final siempre había ahí también un público y una gente. Entonces yo creo que un poco cuando se habla de la escena hay que ampliar efectivamente y no quedarte solo en si hay grupos o no hay grupos, hay artistas o no hay artistas, sino en todo lo que es necesario para que haya una escena. Y ahí, pues, un poco todo lo que hemos enumerado, desde las tiendas de discos, las tiendas de instrumentos, las salas, un poco todo lo que va construyendo, sí, el que pueda haber... Que va desde la prensa hasta fotógrafos, todo, hasta fans y redentos, que son los que te dan el ánimo para seguir, o un fan que luego se convierte en un manager. Claro. Mucha gente cuando pasa en el mundo del arte, piensa que lo importante a veces son los grupos, y a veces el grupo es importante, sin esa unidad no hay nada, pero sin las cosas de alrededor, ojo. Claro. Entonces, por eso es siempre cuando yo creo que cuando hablamos de qué cosas se necesitan, y cuando dices, no, que haya más red o que haya un circuito o que se apoye ese circuito, o todas las formas que podría haber de un poco de consolidar esos circuitos, cuando hablamos de ese circuito es más allá de solo la sala. Para que haya la sala tienes que invertir un poco en todo, desde en la creación de públicos, en la accesibilidad de todas esas actividades, en cómo poder hacer llegar eso también, porque digamos que para que exista la música tiene que estar construido por todos esos elementos, ¿no? Sí, eso lo hablamos alguna vez en alguna cosa en un foro como estos, de la dignificación también de la profesión, ¿no? Sí. Decías tú que las condiciones han cambiado, ahora son más duras las condiciones con respecto a las... Quizás a lo mejor, no sé si hay más salas preparadas, pero a lo mejor las condiciones son... Tampoco tanta sala preparada, porque tú sigues yendo a tocar a una sala pequeña y, por ejemplo, no suelen tener backline, tienes que llevarlo. Eso, por ejemplo, en las distancias que nos movemos desde Asturias, lo complica todo. Si vas a tocar a Sevilla, si vas con todo tu backline, tienes que ir en furgoneta sí o sí, y tienes que hacer todos esos kilómetros. La alternativa de poder ir en avión o en otro medio de transporte podría ser si en esa sala, por ejemplo, hubiera un buen equipo. Tienen un equipo de sonido, pero no tienen el
el backline, es decir, al final los amplificadores, si necesitas un piano, pues un piano, todas estas cosas. Aquí en Oviedo, La Salvaje sí montó esa idea, sí hizo precisamente el decir, voy a montar una sala que tenga todos estos elementos y eso facilitará el traer a gente de otro lado. Y entonces, cuando hablamos de cómo se puede, pues volvemos a eso, pues eso son, por ejemplo, buenas iniciativas, ¿no? Si una sala pues se profesionaliza de esa manera, podrá tener a más gente, tú como público de esa ciudad podrás ver a esos artistas y al final todo un poco se va retroalimentando, ¿no? Sí, precisamente era David, el de La Salvaje, el que abogaba porque las salas estuviesen preparadas y que los músicos no tocaran en sitios donde ni te pagan y las condiciones son horribles y a lo mejor estás en un bar donde están pasando las pinchos de tortilla. O sea, él apostaba porque los músicos tocaran en unas condiciones al menos mínimas. Sí, sí. Hombre, claro, eso como todo, quiero decir, o sea, que tenga tú al final todo lo que digamos contribuís a hacer esos espacios más profesionales es una cosa que va a afectar, o sea, que es en beneficio al final de todo, es del músico, pero también de quien escucha la música. O sea, tú como público supongo que quieres que sea un sitio que suene bien, que además, entonces, claro, todas esas cuestiones, todos esos elementos contribuyen a que la experiencia de todos, del público, de la propia sala, del músico y tal, sea mejor. Pero bueno, eso no pasa. Pero eso al margen también te digo también de cómo son las condiciones, porque yo sí que recuerdo que esas salas al principio los tratos eran diferentes a cómo se hacen ahora, pero también ahora las salas de ahora te dirán, es que tenemos que competir con un montón de programación que antes no había, es que tenemos que competir con festivales, es que necesitamos también nosotros sacar en claro para que nos rente económicamente. Todo el mundo tiene sus razones, ¿no? Al final, o sea, es... Sí, se impone muchas veces, aunque digan que no, los números. El otro día leí una entrevista a la Mara Rodríguez, decía, llevo no sé cuántos años en esto, lo importante son mis discos y esto va al margen de las ventas. Y no es cierto, los números son muy importantes. Muchísimo. Que un grupo sea rentable o no hace que el grupo se desarrolle o no. Y esto, hablábamos de los precios de las salas al alquiler. Ahora mismo muchas salas te cobran hasta poner el puesto de merchandising. Por ejemplo, que es donde tú sacas, es decir, los músicos nos hemos convertido en una especie de Inditex, porque donde sacas dinero en una gira es en el textil, es en las bolsas que llevas, en las camisetas o es en el atrezzo. O sea, la sala, porque viajar es mucho más caro ahora que antes. Por ejemplo, otro día Pablo Senator, que el tipo de desacato que es un absoluto encanto, se va a tocar con su proyecto en solitario a Bilbao. Si no vende suficientes entradas, tú antes te podías permitir un roto de ese tipo. Bueno, pues pago a los músicos de mi bolsillo, ya lo arreglo cuando pueda. Hoy en día eso te arruina una gira. Antes era viable. Es decir, todo es mucho más caro ahora. Los peajes, los hoteles. En Barcelona, Madrid es imposible alojarte si llevas una sala de 300 personas en el centro. Tienes que alojarte a 60 o 30 kilómetros, que es lo que hacen las bandas. Antes no era así. Es decir, todo es mucho más caro, todo es mucho más complicado porque antes la oferta era la música o la música. Yo cuando era pequeño y mi madre quería que yo estudiase, me quitaba la guitarra y yo no tenía otra distracción porque no había nada más. La tele era un rollo, quiero decir, no había más distracción. Hoy en día la música compite con 200.000 cosas más. La música, la lucha por la atención, que es la gran pelea de nuestro tiempo, y las salas, pues lo mismo. Tienen que rentabilizar cualquier cosa porque ese público fácil que antes se tenía, yo recuerdo, iba a conciertos a ver qué sucedía. Sí, sí. Y ahora voy a un concierto en concreto, también por una cuestión de edad, obviamente, pero antes tú ibas a los conciertos porque sí, porque no había otra cosa. Sí, que el ocio un poco se configuraba y el ocio así. Está, y en Asturias sí, claro, eso está mucho sí más que fragmentado. Pasó, porque tú al final que nos íbamos a ver, yo recuerdo, nos íbamos a ver los unos a los otros, tocar ya era que, y no contaba tanto cuál es el grupo que a ti te gusta o el estilo de música que a ti te gusta, sino que efectivamente el ocio nocturno, al menos de nuestra generación, sí estaba asociado a la música y sí estaba asociado a la música en directo, que era lo que hacíamos. Oye, a nosotros no nos tocó ir a la discoteca, nosotros lo que hacíamos era ir a un concierto y luego ir a bares, era un poco esa la dinámica, ¿no? Todo es una pelea mucho más aguerrida por la atención, y la atención implica dinero. Y entonces cualquier paso que quieras dar en torno al directo, luego hay otras cosas que se han facilitado, pero lo que es la música en directo, la batalla es una batalla bastante complicada. Yo cuando me lancé en solitario, de repente yo iba a una sala
Y yo con quien competía no era con el Igor Pascual de Zamora o de Salamanca, sino que estábamos compitiendo por el día bueno, pues el que había sido el cantante de Duncan Du, el que había sido Ariel Roth, que estaban peleando por tocar también en esa sala. Porque hay una cosa que ha sucedido que es muy importante para entender esto, que se ha replicado en el deporte y en la sociedad, que es la desaparición de las clases medias. Entonces eres Maluma o Bad Bunny, que haces 10 Metrópolis, o Dani Martín, que hace 10 WeThings, o 100, 200 o 300 personas. Y en el medio hay muy poco. Y antes esa clase media estaba más ahí. Entonces, los que estaban arriba han bajado un poquito y ya estás peleándote no con el Igor Pascual o con los Paulín en la playa de Valencia, sino con esos más todos los que estaban en esa, pues el de la frontera, el de no sé qué, el que está empezando. Y entonces la batalla es muy encarnizada, porque la competencia es atroz. Están los que queremos llegar, los que vienen de abajo, los que son de arriba que han bajado, y en el medio hay muy poco. Pasa también en la literatura, pasa en el deporte y en la sociedad, porque la música es lo primero que refleja una situación social. Si te quieres fijar, siempre fíjate en la música, y lo que esté pasando en la música va a pasar siempre. La piratería, que nos afectó muchísimo. Los periodistas al principio, especialmente algunos grandes medios, no le daban importancia porque no les afectaba. Acabó pasando también a la prensa y a la radio. Entonces, nosotros somos la alerta. Si queréis saber qué va a pasar en el mundo, mirad siempre a la música. Lo que pase con nosotros es lo que va a pasar después. Somos así. Bueno, hablemos de lo local, porque como sabéis, este término que nosotros nos hemos tomado prestado de Juan Cueto, que fue un visionario inventando muchas cosas, y en este caso este término que nos parece que puede reflejar muchas cosas de nuestro mundo, ¿no? Puede ser, pues, ¿qué influencias teníais en vuestros inicios? ¿Qué influencias hay ahora, ¿no? De esa diferencia, si nos podéis contar cómo ha cambiado eso. Y luego, por otro lado, también, ¿cómo es vivir en Asturias? ¿Se puede? Esto es una de las cosas que me persigue siempre, y es una pregunta que hago a quien conozco en el mundo cultural. ¿Se puede vivir en Asturias de la música o del arte o de la literatura o de...? Vale, son dos. Sí. Yo te avanzo que sí se puede vivir de la música. Muchas preguntas. Dos preguntas. Locura. Es que son dos preguntas locales. Sí, pero ostras, son dos a desarrollar. Son difíciles, ¿eh? Sí. Bueno, son de desarrollo. Vamos por la primera, la de las influencias. Luego vamos a la... No, sí, porque es interesante lo de las influencias. Hombre, las influencias musicales, en el caso, por ejemplo, de la primera banda con la que yo arranco, de Undershakers, nosotras lo que mirábamos era el rollo del garaje, con lo cual era una influencia totalmente externa, o sea, miramos al final a Estados Unidos, a Inglaterra, y mirábamos encima el pasado, porque nosotras tirábamos al final de los Sonics y de los Kings, y era un poco de lo que nos alimentábamos, ¿no? Luego ya con el tiempo, sí es verdad que empiezan a entrar otros referentes, y con Paulín en la playa ya serán contemporáneos y principalmente van a ser mujeres, porque Mari y yo... Sí, es verdad que en todo el arranque nos fijamos principalmente en cantautoras, pero otra vez en la distancia, y estamos hablando, porque yo creo que de España, a mí, la que siempre fue un referente para mí absoluto desde el principio, y me acuerdo que además la primera vez que la vi aquí en Oviedo, en la Plaza de Toros, Cristina Rosenbinge. Cristina Rosenbinge sí ha sido una constante en cuanto a inspiración y un referente además absoluto. Ella es mayor que nosotras, con lo cual era también ibas viendo un poco la evolución de su carrera, ¿no? Y como mujer era un espejo en el que mirarte dentro también de la música que nosotros hacíamos, pero Cristina, aunque sí lo ha sido particularmente para mí, para Paulín han sido principalmente cantautoras o mujeres con proyectos de fuera, ¿no? Americanas, como Christine Hertz fundamentalmente, pero también como Susan Vega, o nombres así un poco, Laura Beers también, o sea, al final estabas mirando bastante lejos, el referente no lo buscabas aquí, o no decías, qué sé yo, Luz Casal, ¿no? O no era ese tipo de música a la que miramos, porque era música sobre todo independiente, ¿no? Y era, bueno, pues un folk pop así, un poco
sobre todo americano. Y sí es verdad que luego ya con lo que viene siendo todo el desarrollo del streaming y las redes sociales y demás, claro, el acceso a la música cambió todo y más, o sea, desde de empezar, ¿no?, a que una cosa te lleve a otra, eso que te podía suceder en una conversación con un amigo, decía, pues me gusta mucho este grupo, y entonces te decía otro y te enseñaba, o eso que podía suceder en una tienda de discos, que decía yo, ese criterio, ¿no?, que la línea editorial de una tienda de discos sea precisamente la que te enseñe, mira esto qué bueno que trajimos, ¿no? Pues eso, claro, ya empieza a ser más en solitario y dentro de lo que son esas propias redes. El MySpace al principio, que es lo que te empieza a poner, el ASFM, ¿no?, que te empieza a dar las primeras recomendaciones a partir de lo que estás escuchando, y entonces ahí ya empiezas a entrar en unas dinámicas diferentes que sí que es verdad que te llevan a descubrir mucha música y también a descartar, que empiezas ya a, digamos, que no todo lo que te llega enseguida tiene, digamos, tanto valor, porque tú tienes esa sensación de que lo mismo que te llega lo puedes un poco, iba a decir la palabra despreciar, pero me suena demasiado fuerte, pero descartar, ¿no? Sí, ir descartando. Pero desde luego yo creo que nosotras, por ejemplo, Undershakers, empezamos cantando en inglés, porque era precisamente a donde mirábamos. Y hay un momento en el que ya empezamos a cantar en castellano, que es un momento que en nuestro caso está ligado al Festival Internacional de Cine de Gijón. Ellos vienen con 2 propuestas, aprovechando un poco todo el movimiento del Season Sound, de hacer, hubo dos discos, y uno de ellos era cuando se cumplían los 100 años del cine español y demás, y entonces ahí había que cantar en castellano sí o sí, y Undershakers nos lanzamos con el La Tubera, que no lo habíamos en una versión de La Tubera, chulísima, muy sesentera, y entonces a partir de ahí ya empezamos a ver que el grupo que suena dentro de ese garaje pop rock, que suena muy bien también, haciéndolo en castellano. Y Mari y yo, que éramos las compositoras y componíamos en inglés, empezamos ya a ir haciendo un poco todo ese cambio, que es lo que nos va a acabar llevando a otro tipo de pop, que es el que luego ya vamos a desarrollar con Paulín en la playa. Pero para que veas lo importante que era todo lo que venía de fuera, ¿no?, a la hora de un poco de inspirarte y de ser tu referente, que incluso la mayoría de esos grupos pues estábamos cantando en inglés, ¿no? Es verdad, wow, has dicho mogollón de información increíble. Una de las cosas que dice Alicia que para mí son interesantísimas es los bares como elemento educativo. Yo nunca fui a los bares ni a ligar ni a beber, y yo iba a escuchar música, y para mí lo que se ponía en un bar era básico. Total, sí. Hablo del Savoy en Gijón porque a mí siempre me gusta mucho la música 50s, en todas sus variantes, incluso el rock mexicano, que había cosas muy interesantes, o la plaza, para mí fundamental. Yo salía de la plaza, yo me sentaba al lado del que pinchaba, y yo salía con listas enteras. Y cuando pinchaba Scatini salía, ¿qué es esto? Esto de folk, esto no sé qué. Salía con listas porque era la única manera que yo tenía de aprender. Y en un bar, además, precisamente además la plaza sonaba muy bien. Sí. No todos los bares tenían un buen equipo, la Folisa sonaba muy mal. Íbamos a chequear los discos, de hecho, cuando ya teníamos el máster, íbamos a ponerlo en la plaza para ver si sonaba bien, de lo bien que sonaba. Muy guay. Sí, sí. Y en nuestro caso era distinto que Undershakers, supongo que porque nosotros éramos de los pocos grupos que desde el inicio cantaron en castellano en aquella época. Entonces yo seguía mucha gente de fuera, pero yo tenía unos referentes, primero en Asturias, que eran Ilegales y Los Locos, 2 tipos de letristas muy distintos, y porque a mí me interesaba más que la música, me interesaba mucho el texto, cómo ajustar en un rock and roll muy efectivo, que en España no había muchas bandas de rock and roll, excepto Burning, que pudieran sonar creíbles en castellano, que nos sonasen callejeros. Para mí era el gran reto. Por ejemplo, tú escuchabas Springsteen, pero la versión springsteeniana, que era Revolver, no sonaba creíble. Sigue sin sonar creíble, de hecho. Pero para mí era muy importante cómo lograr hacer un rock and roll urgente, con frases muy cortas, y que fuese callejero, creíble y vacilón, y que la prosodia funcionara. Para mí era la gran obsesión y sigue siéndolo. Entonces, para mí, mi madre escuchaba muchísima música en los 60 en casa, además, y tuve esa suerte, pero yo me fijaba sobre todo en los textos, porque la música, digamos, que salía, entre comillas, sola. O sea, yo de fuera copiaba la imagen y tal, pero las canciones para mí era básica la palabra. Porque el acomodo del rock and roll a la prosodia castellana, que es mucho más larga que el inglés, tenía un problema. Yo creo que hice el camino como hicieron Alicia y Paulín, que hizo todo el mundo ahora, que es pasar de lo americano, es decir, de lo americano anglosajón, a lo americano hispano.
Yo luego tuve la suerte de viajar mucho a Argentina, a Sudamérica, y ahí empecé a fijarme en las bandas americanas de Sudamérica que escriben increíble, porque el nivel cultural que tiene un argentino, por la educación pública que tienen, es muy superior a la que tiene un español, muy superior, a nivel de conocimientos psicológicos, de expresión verbal. Tú vas con un taxista en Perú y habla mucho mejor que un catedrático aquí. Esto es una realidad, y yo todo eso me fascinaba. Entonces yo me enamoré mucho de grupos de los 60 peruanos, de muchos grupos chilenos, de grupos uruguayos como Cuarteto de Nos, que para mí son los Eminem latinos, de Charly García, de mogollón de grupos de rock en Argentina, que en España no encontraba esa credibilidad callejera y en el Sudamérica la encontré. Entonces para mí los grupos americanos dejaron de tener sentido porque no me parecían tan interesantes como lo que se hacía en México, que puedan hacer Zoé, por ejemplo. Entonces, para mí ese cambio, ese descubrimiento de toda la música rock latinoamericana, por la manera de componer, me pareció como básica. Y todo el mundo, yo creo, ha hecho un poco ese proceso de fascinarnos con lo anglosajón, con ese poderío, a ir pasando y viendo cómo las periferias, no solo la asturiana en España, sino cómo la periferia mundial nos ofrecía unas cosas que las supuestas grandes capitales como Los Ángeles, Londres o Nueva York a mí dejaron, no de interesarme, pero de pasar de una fascinación increíble, pasé a que Buenos Aires me parezca mucho más interesante que Los Ángeles. Y hoy en día, pues ya ni te digo. Hoy en día, digo. Bueno, y vas desarrollando también tu propia voz, porque yo creo que también es muy normal que cuando empiezas además haciendo versiones, tú cuando eres muy chavalín lo que te haces es fijarte en las cosas que te gustan y un poco querer emularlo, ¿no? Querer ser eso. Y luego sí es verdad que de una manera muy orgánica y es un poco a donde te lleva la creatividad, también vas empezando a buscar y encontrar tu propia voz, y ahí es donde ves de dónde has en realidad echado mano, ¿no? Y cuáles son todos tus referentes. Pero sí es verdad que yo creo que todos fuimos una generación, la nuestra, no solo en la música, también en toda la cultura audiovisual, pues pasaba por el cine americano, por Hollywood, o sea, sí es verdad, ¿no? Por ese momento también de pelis, de series, las teles creciendo, vimos todo, ¿no? Como de pasar de 2 canales, de repente teníamos 5 y de repente acabamos teniendo un montón de temáticos, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso o la va propia alimentando. Literatura que veías a los escritores jóvenes de mi generación, que todos parecían pues escritores americanos, que hay una Carver manera... Carver, mucha gente que escribe con ese tono que a mí yo soy muy anglófilo, de inglés más que de América, y luego todo el mundo ha vuelto la mirada pues a Cela, a escritores de aquí, incluso poéticamente hablando. O sea, lo americano se nos quedó muy burdo. Hablo también de estilos como el hip hop, que todo el mundo parecía que había nacido en el Bronx, y luego salió La Mala Rodríguez, y ahora vemos que todo se puede mezclar de una manera mucho más inteligente y menos llena de tópicos, quizá, pero yo creo que ha sido un camino normal, porque veníamos muy acomplejados. O sea, yo soy Alicia es mucho más joven, pero yo soy del 75. Entonces, a mi hermano pequeño yo le llevo 10 años. Yo nací en África del Norte. Yo veo las fotos de mi hermano de pequeño y mi hermano ya nació en Europa. Ese cambio, que no sabemos lo que fue, marca todo. Nosotros nacíamos... Mi hijo mayor nace cuando España es campeona ya del mundo. No es ninguna tontería, ese tipo de estímulos y de seguridades que te proporciona estar en un país que va creciendo, que va teniendo una autoestima, y esa autoestima la coge el ciudadano también, incluso en la estatura media. El español era pequeño y era feo. ¿Es verdad? Tú ves las fotos de los años 70 en España y la gente en España era fea. Y tú ahora vas, bueno, es así, éramos feos, no pasa absolutamente nada. En Inglaterra lo siguen siendo. Nosotros no. Esto va a traer polémica. Luego en el turno de palabras podéis replicar. O sea, quiero decir que no lo digo por polemizar, de verdad, pero la ropa, todo era cutre, con perdón. Y ahora veo la gente por ahí, o sea, mi hijo mayor me saca 5 centímetros de altura. Perdón. Y ves como... Ves otro tipo de belleza, ves otro tipo de autoestima, lo ves incluso en los músicos, o sea, de verdad. Entonces, el país ha cambiado mucho. Yo he vivido esa generación de tránsito, que he tenido 2 épocas como muy diferenciadas, y yo
lo puedo comprobar y ante notario, de verdad. Entonces se nota muchísimo ese complejo que teníamos, realmente lo teníamos, esa mirada al exterior tan acomplejada. Nosotros decíamos de los franceses, una frase que es muy hiriente, pero decíamos, es que los franceses nos tratan como si fuésemos portugueses, ¿no? O sea, quiero decir, una frase que se decía mucho cuando yo era joven. Hoy en día ya no tienes ese complejo, ya miras a Francia y que eso hasta de otra manera. Creo que nos hemos reconocido muchos. Es la grandeza de la identidad, ¿no? También. Y si no, antes de pasar a la segunda pregunta, es verdad que teníamos una segunda. Vamos a seguir por este caminito que al final no deja de ser local, ¿no? De cómo desde lo local miras hacia lo global y de lo global a lo local, y sin embargo pues ahora nos encontramos con hasta Bad Bunny ha retornado a su origen, ¿no? O sea, y está triunfando a tope con este último disco que es de su tierra, ¿no? Y se trata de un fenómeno internacional, no solo local, el mirar hacia las raíces, hacia la tradición. Aquí en Asturias pues tenemos un ejemplo claro que es Rodrigo Cuevas, pero tenemos otros a nivel nacional. Ya veis, ¿no? Ese viaje de ida y vuelta, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. No, y sobre todo lo que decía Igor, sobre todo mirar sin prejuicio y con orgullo y con el interés que te propone el hecho diferencial de que cada uno tiene una identidad diferente. Entonces, en este lugar tienes esta tradición, en este caso musical, que es tu historia y a la que tiene todo el sentido acudir, lógicamente, y no porque tengas que desarrollar justo ese género en concreto, sino porque te alimente como te alimenta el resto. Quiero decir, despreciar eso y poner en valor lo externo, porque supuestamente es lo moderno, al final es una idea ligada al desarrollo, que era un poco por donde apuntaba ya Igor. O sea, al final la idea de que lo de fuera es lo que está más desarrollado, es más moderno y demás, ¿no? Y eso está, bueno, pues muy íntimamente ligado todo a toda esa percepción, ¿no? Que tiene luego un lugar de sí mismo. Entonces, proyectos como los de Rodrigo Cuevas pues son una maravilla, entre otras cosas porque hace es una puesta en valor y una inspiración absoluta de una tradición y de una historia que es la suya, que es la nuestra. Entonces es lógico acudir ahí como puedas luego acudir a 1000 referencias, y de hecho él las tiene y su proyecto es el resultado de eso, pero principalmente a él, que le interesa ese tipo de música que es la tradicional, cómo fusionarla también con otras expresiones, porque él va más allá de la música, es también la performance y la puesta en escena, toda esa idea tan increíblemente creativa que tiene, siempre tiene Asturias como centro y no como periferia. Entonces a mí que hemos mencionado que se ha escuchado tantas veces la palabra periferia, es que yo creo que esa mirada, que tu mirada, que tú seas el centro, y esa es un cambio total. O sea, sí, y hace una cosa todavía más interesante, que aparte de recentrar o desfocalizar, es muy interesante, porque Rodrigo, para mí que es el mayor hallazgo que tiene, es que los artistas normalmente cuando hablamos en nombre propio, hablamos en primera persona, y él habla en colectivo. Sí. Es decir, sus entrevistas no hablan de él, de lo que le pasa a él, hablan de lo que le pasa a una comunidad entera. Entonces, te afecta mucho todo lo que dice, porque es un artista como que representa, pero no a un colectivo, sino a una colectividad. Y eso le hace que tenga muchísimas aristas, y que aparte que ponga Asturias en el centro, bueno, también habla muchísimo también de tonada que hay en Zamora, sé que decir, es muy interesante porque no... Es un montón, o sea, él bebe de muchas fuentes, pero la principal, lógicamente... Y su mayor inspiración es Lila Downs, que es mexicana, ¿no? Pero que lo que es interesante es que él no habla en esta cosa que tenemos los artistas todo el rato, yo, sino nosotros y nosotras también, que es muy interesante. Lo que hace es un cambio totalmente... le quita al rock lo malo del rock. Y lo deja con energía, que es lo bueno del rock. Y Rodrigo luego lo que sí que, claro, él obviamente es la persona ahora que está representando un poco toda esa nueva mirada, pero toda la reinterpretación que está viendo ahora en Asturias, que para mí es una de las cosas más interesantes musicalmente desde luego de la última década, de lo que ha pasado en Asturias, es precisamente esa reinterpretación que hay de la música tradicional, como estos chavales como Fer La Mejía, que están haciendo también
una fusión, una relectura de la música, en este caso fusionada con la música electrónica, y Evolo el Sumicio, LR, que cogen y de repente están con una muñeira pero le meten un blues, o sea, es una pasada, ¿no? Todas esas nuevas miradas de una generación que lo que le pasa es que efectivamente bebe de muchas fuentes, pero siempre con el orgullo y poniendo totalmente en valor, en este caso, la música tradicional asturiana, y entonces la continuidad porque no solo como recuperación, sino como presente, que es un poco lo que plantean estos proyectos, que para mí es lo interesante, que no se plantea solo como una recuperación de la música tradicional para que perviva, para que no se pierda, sino como la continuidad, como el presente. ¿Cómo es esa música ahora? ¿Cómo es esa música asturiana ahora en Asturias? Pues suena a eso, suena a Rodrigo Cuevas, suena a LR, suena a Evolo el Sumicio, suena a Ferla Mejía, y por eso es tan interesante, ¿no? Y para mí personalmente es desde luego de lo más significativo que ha pasado musicalmente, desde luego en la última década aquí, vamos. Sí. Es muy interesante eso, lo que apuntáis de tener el origen en Asturias, de sentirte orgulloso de tus raíces, de tu tradición, del patrimonio que atesoramos, y que además eso se transforme en algo nuevo. Vamos a enlazar con la segunda pregunta, porque ahí... ¿La segunda? Vamos a enlazar porque, Alicia, tú conoces muy bien, gracias al programa Sonadía, conoces muy bien que estáis haciendo ese mapeo, ese dibujo de los grupos que están actualmente en activo en Asturias. Sí. Y, bueno, pues enlazando con esa pregunta de si se puede vivir en Asturias, ¿cómo veis esta situación? Si los grupos están profesionalizados, si hace falta algo más, si hace falta más apoyo institucional o más otro... Ya estás planteando dos, ¿eh? Es que voy enlazando una con otra. Estamos otra vez a la doble. Voy enlazando una con otra. Pero sí, que seguramente nos llevará. Mira, sí, lo de Sonadía, que os lo contaba antes tomando el cafetín, lo de Sonadía, mira, de cómo partimos, ahora estamos ya en la segunda temporada, y de cómo partimos en las primeras entrevistas, de la idea que yo pensé que íbamos a encontrar en cuanto a la profesionalización, te lo estoy diciendo, y lo que nos encontramos para mí fue una sorpresa tremenda, porque sí tenemos un sector, y sí tenemos un sector muy profesional. ¿Qué pasa? Que cuando pensamos en la música pensamos habitualmente en un grupo de música, y entonces un grupo de música puede vivir de ser ese grupo de música, que se llamen uno de los grupos que hay ahora, por ejemplo, así emergentes, los acebos. ¿Pueden los acebos vivir de ser los acebos? Seguramente no. ¿Pero viven los acebos de la música? Pues algunos de ellos sí. Claro, ¿por qué? Porque el vivir de la música es más amplio que vivir solo de un proyecto musical. ¿Qué nos pasa a los que sí vivimos de la música? Que vivimos de muchos proyectos en torno a la música, con la música como temática. Quiero decir, por ejemplo, dar una conferencia, unir la música con el vino, como decíais antes. Pero ¿vive Igor Pascual de ser única y exclusivamente Igor Pascual sobre el escenario con todas las canciones? Pues seguramente me dirás que no, que vives de eso y de tocar la guitarra con el loco y de... ¿no? O sea, al final los músicos lo que digamos es que nos convertimos un poco en multifunción, y tenemos diferentes proyectos para vivir, sí, de la música. Y luego hay algunos artistas que viven única y exclusivamente de ser ellos. Por ejemplo, Rodrigo Cuevas o, por ejemplo, Nacho Vegas, que no, digamos, no lo concilia con otra actividad en torno a la música, o no habitualmente, ¿no? Pero sí que hay mucha profesionalización. Hay una gran cantidad de músicos que, por ejemplo, combinan su actividad musical con tocar con otras bandas, no solo con su propio proyecto, es decir, ser músico de otros músicos profesionalmente y cobrar por ello, y hay un buen montón de músicos y de músicas que viven de la formación, es decir, de ser profesores. Entonces, igual tienen 3, 4, 5 formaciones con las que tocan habitualmente, y además son profes de música en un sitio y demás. Y además de todo esto también está, y volvemos a lo mismo, pues las empresas que se dedican también a la música, que muchas de ellas están al final integradas por músicos también, o sea que sí hay una gran profesionalización. Y si quieres luego ya hablamos de cuáles son las cosas que se necesitan, pero
además en todos los géneros, porque, por ejemplo, hay mucha profesionalización en la música clásica, que lo vamos viendo, y nosotros que en el programa estamos tocando todos los géneros, que hablamos con jazz y hablamos con pop y hablamos con artistas y grupos de rock, nos vamos encontrando que en prácticamente todos esos grupos, cuando estamos hablando de grupos de 4 o 5 personas, alguno de ellos siempre se dedica por completo a la música, como os cuento, de esta manera un poco combinada. Que la siguiente pregunta podría ser, ¿y es lo que quieren ellos o a ellos les gustaría vivir solo de uno de los proyectos? Pues no lo tengo yo muy claro, porque yo creo que hay músicos que sí que puede ser un artista que considere que solo tiene un proyecto artístico que es el que quiere desarrollar, pero dentro de la música hay un montón de intérpretes que son gente que lo que les gusta es tocar con un montón de bandas y pueden vivir de tocar con un montón de bandas. Estoy pensando en Pibli, que toca la batería con toda Asturias, por ejemplo, ¿no? Y vive de tocar la batería. O sea, hay un montón de intérpretes, ¿no? que viven de ser intérpretes. Lo que pasa que la idea un poco nuestra siempre es vivir de la música, no, vivir de ser un artista. Esto es como decir, ¿no? Que sé yo, que en el cine solo viven del cine el actor, no, es todo el equipo y dentro de ese equipo, y esa gente vive del cine, pues claro, vive de ese sector. Entonces, mirar de manera más amplia el sector y entonces sí pensar qué es lo que necesitamos para que ese sector sea un sector sólido, sea un sector rico y sea un sector que genere además dinero y que genere riqueza, y no solo la riqueza económica, también la riqueza que decíamos antes, ¿no? La cultural. Sí, wow. Tienes toda la razón. Es como pensar que del fútbol solo vive el delantero centro, ¿no? Claro. Que el nombre y el apellido. Has dicho una cosa muy interesante, que es que genere, que es importante, ese producto interior, que a veces es muy peligroso hablar siempre en el arte de dinero, pero hay que hablar de dinero, porque es uno de los grandes errores que hemos cometido la gente de mi generación, de no hablar de dinero en el arte, y la bohemia es uno de los grandes engaños para tenernos atrapados y sin cobrar. Y no. El arte que no se paga no es arte, en serio. Os lo digo, los chavales que queréis, bueno, veo chavales y gente más mayor que también tiene todo el derecho a reiniciar su vida, dejar el banco donde trabajáis y ser músicos o pintores, pues hay que cobrar por ello siempre, de verdad. Si no, mal. Hay una cosa que me gusta mucho, por ejemplo, de Suecia, donde vive otro hermano que tengo, que es, que siempre me lo dice, y hay una cosa muy interesante. ABBA, cuando triunfaron, nunca se fueron de Suecia. Siempre vivieron en Suecia. Y gracias a que ABBA vivió siempre en Suecia, se creó una serie de técnicos de sonido, de empleados de ABBA, que con el transcurrir de los años muchos acabaron creando los estudios Cheiron, donde grabó pues Britney Spears, donde salió Max Martin, que compone para todo el mundo, ahora vive en Los Ángeles, pero que ABBA no se fuese de Suecia y no fuese a vivir a Nueva York o Los Ángeles, hizo que tanto ABBA fuese, junto con Volvo, el mayor exportador y el mayor traidor de divisas a Suecia. ABBA y Volvo. Ahora ya son mucho más, ahora son IKEA y lo que tú quieras, pero eso es muy interesante, que es un poco otra de las preguntas que habías hecho, que ya no sé si eran 5 o 25.000, pero las razones por las que yo creo que Alicia y yo seguimos viviendo en Asturias es una razón de fe. O sea, a mí me gusta mucho esta región, yo no nací aquí, pero llevo viviendo aquí, he vivido en Avilés mucho tiempo, he vivido en Oviedo y vivo en Gijón. Conozco las 3 ciudades que son muy distintas entre sí y solo las separan 3 kilómetros, y estoy enamorado del cielo, de la comida, de los olores, de la gente, y de estar en un estudio grabando y coger el teléfono y llamar a un bajista, decir, Antón, ¿estás libre por ahí? Voy en media hora al estudio. Eso en Madrid no te va a pasar nunca. Te va a cobrar mucho dinero, que no me parece mal, pero te lo va a hacer peor, ¿sabes? Y eso es una de las suertes que tenemos aquí. ¿Es necesario ir a Madrid? Es necesario ir a Madrid, pero no hace falta vivir en Madrid. Hay que estar presente, pero yo cuando voy a Madrid me paso muchas temporadas allí vendiendo el producto que creo aquí. En Madrid ni leo, ni compongo, ni escribo. Y aquí soy inmensamente más creativo e inmensamente más feliz. Y me parece que debo devolver algo a una tierra que me acogió muy bien y me dio mucho, mucho. Y eso es muy importante. Yo cuando digo, pues no voy a decir los nombres que viven en Madrid, no sé qué, es que yo echo tanto de menos en Asturias. Pues si tanto lo echas de menos, vive aquí. ¿Sabes? O sea, quiero decir, la solución es muy fácil. Yo recuerdo cuando estudiaba en la facultad del Milán y me iba a mover maquetas a Madrid, yo cogía un tren a las 12 de la noche
en la estación de Oviedo y llegaba a las 8 de la mañana a Chamartín. Eso es lo que tardaba un tren en llegar a Madrid. Hoy en día en 4 horas estás. Es decir, las distancias no son. Tenemos internet, tenemos muchas cosas, muchas maneras de aprender. Por eso lo que dice Alicia de cómo está de profesionalizada la gente. La gente joven está preparada de una manera que no nos podemos ni imaginar. ¿Por qué? También porque quieren y también porque pueden. Porque para mí el acceso a la información era complicadísimo. A mí una de las cosas que más me gusta, también a raíz de lo que decía Alicia, de hacer diferentes actividades, me gusta ser cantante solista, me gusta componer, me gusta tocar y me gusta producir. Sobre todo me gusta producir por enseñar lo que yo sé, por devolver algo. ¿Por qué? Porque a mí me costó tanto aprender que valoro mucho cuando alguien me da un consejo o lo que yo hago. Entonces, por eso, tener diferentes actividades es muy enriquecedor. La docencia a mí me parece importante. Entonces, vivir en Asturias es una cuestión de fe porque es un lugar increíble. Pero sí es verdad que, o sea, sí es verdad que todo está absolutamente centralizado y eso de hay que, o sea, si es, por ejemplo, los medios de comunicación, demás, o sea, tú cuando pones en marcha un proyecto, y un proyecto además como la música siempre se está poniendo en marcha, porque nosotros cada poco sacamos discos y ese disco tú tienes que promocionarlo para que llegue a la gente. Ahora hay tantísima novedad que es muy complicado tener un hueco o tener hueco más de 2 segundos de que pase el scroll de la pantalla y ya estés en otra cosa, ¿no? Entonces, y sí es verdad que además a eso se añade el hecho de que digamos, todo siempre, si eso va a tener más o menos difusión, todo pasa por esos medios que están en esas ciudades y todo pasa porque tengas que ir ahí un poco a que te lo validen. Y entonces, ¿esto es lo suyo? Pues no, pues no lo es. Y entonces volvemos un poquito a lo que yo planteaba antes, que si tú apuestas por darle aquí la solidez, la estructura, el desarrollo a un sector, pues no tienes falta de ir a ningún lado para ello. ¿Por qué? Porque realmente hay otras, y así nos lo enseñan otras comunidades, donde tienen un circuito totalmente sólido y donde hay grupos, como estoy pensando en Manel, por ejemplo, en Cataluña, que no necesitan salir de Cataluña para hacer todas sus giras y tener toda su difusión y toda su trascendencia. Y luego las hacen también por fuera, evidentemente, pero ellos tienen un circuito lo suficientemente sólido que mantienen que ese grupo pueda existir allí, pueda desarrollarse sin necesidad de esa validación del centro, ¿no? De fuera. Porque aquí tenemos dos cosas. Primero, el que para que esa difusión tú tienes que pasar, digamos, por esos medios centralizados y que luego que muchas veces los medios aquí, que es lo que llamaba Ramón Lluís Bande, que es un director impresionante. Él decía eso del efecto frontón, que es que muchas veces para que se valide aquí dentro necesitamos la validación externa. Es decir, que un medio en Madrid diga, ¡ah, qué bueno es Igor Pascual! Y entonces luego los de aquí dicen, ¡oh, qué bueno es Igor Pascual! ¿No? Un poco esta que era lo que llamaba él el efecto frontón, que está muy bien definido, y es verdad que muchas veces pasa eso, ¿no? De tan centralizado que está. Entonces volvemos otra vez al centro y la periferia y dónde poner el centro. Pero no es solo una cuestión simbólica, es una cuestión estructural, que es a donde yo voy. Y entonces, si tú quieres tener aquí un buen sector, un sector productivo, un sector que dé, pues tienes entonces, y enlazamos con una de tus preguntas de qué es lo que se necesita, ¿no? Pues, por ejemplo, se necesita eso. O sea, que haya esa visión. Pero eso es más allá de que yo te diga, no, bueno, y que haya un circuito municipal, que tal, no sé qué. No, eso es una visión. Es decir, una apuesta de verdad en el gobierno que le toque cuando le toque, pero de una apuesta de decir, esto es algo que queremos desarrollar en esta comunidad, porque tenemos artistas, porque tenemos músicos, porque tenemos técnicos de sonido, porque tenemos una escuela como el Cislán que los forma, un poco como este planteamiento ahora que se está haciendo también con lo del cine. Venga, vamos a montar unos platos. Pues ese planteamiento expresamente con la música y expresamente con la cultura, como una apuesta firme y sobre todo pensando en que verdaderamente eso puede sostener un montón de gente al final trabajando y viviendo de ello y generando. Y eso se puede hacer si se estructura bien y se tiene esa visión. Eso va más allá de que individualmente queramos apostar por vivir aquí o allá. Para poder vivir aquí o allá necesitamos el poder desarrollar profesionalmente la profesión, ¿no?
Y eso va más allá de simplemente hacer circuitos públicos y utilizar las casas de cultura y tal, que está muy bien y está fantástico, pero bueno, eso lleva parejo otras cuestiones, ¿no? Y es estructural y sobre todo de visión, que es como yo lo veo. Sí. Sí. Al final no deja de ser, a nivel individual es una posición política para demostrar que se puede, ¿no? Se puede, pero faltan muchas cosas. O sea, claro. Al final yo me manifiesto y digo y decido que yo quiero vivir aquí porque me han dado una formación. Sí. Y en nuestro caso, pues por ejemplo, aquí hay una escuela de arte. Hablo del pero mundo bueno, artístico, sí. bueno, lo que hablabas de Islam o de la escuela de arte dramático, etcétera, etcétera, pero no nos pueden dejar tirados después de formarnos, o sea... No, y además es que vaya inversión, chico, porque estás gastando perres, vamos a hablar así en plata, precisamente en formar a toda esa gente y luego esa gente va al final a acabar desarrollando toda esa labor fuera, ¿no? Los conservatorios, por ejemplo, aquí no está el grado superior de jazz y la gente que se forma en jazz tiene que irse fuera. Eso es un problema también, o sea... Quiero decir, todo ese tipo de cuestiones, pues precisamente para eso, para esa gente con ese talento, pues se quede aquí y monten aquí proyectos y todo vaya un poco alimentando lo uno a lo otro. Bueno, sí, ¿no? Sí. Ya como para decirme que no. Sí, la verdad es que... Bueno, yo os admiro por eso, porque me siento identificada con vosotros. Es que eso, Lucía, al final tú esto que estamos hablando hoy de la música, al final en cualquier disciplina dentro al final del ámbito cultural, yo creo que nos vamos a encontrar algo muy parecido. Seguro que esto, cuando traigáis expresamente de otras disciplinas, te dirían lo mismo, parece, oye, pues llegamos a tener esta formación, pero no culminamos y tenemos que marchar. Es una cosa que ya os digo, que además ahora con lo del programa es que lo vemos porque lo ponemos en común con ellos y vemos un poco esas mismas demandas, esas mismas carencias. Y es que y yo quiero estar muy positiva con eso porque creo que verdaderamente en el sector cultural en Asturias, que además tenemos la fortuna de tener una amplia tradición de todo, de teatro, de música, ¿no? de arte, o sea, verdaderamente tenemos ya la semilla. Entonces la cosa es, hay que cuidar un poco estas plantitas, regarlas bien, y claro, cuidarlas para tener un poco ese paraíso, ¿no? Tanto paraíso, bueno, pues que no nos quedemos solo en la gastronomía, chico, porque hay que alimentar el espíritu también. Sí, apreciar el talento que tenemos en Asturias, que es inmenso. Aquí tenemos un ejemplo. Y que además es genial porque hemos hecho una radiografía en estos minutos y no queremos dejar pasar la oportunidad de que el público haga también sus preguntas, que no sean tanta retahíla como las mías. Es el momento en el que podéis echar abajo la teoría de Igor Pascual de que los españoles son feos. Eran. Podéis ahora mismo... Sí. A mí me ha encantado, Alicia, porque mientras hablabas parece que estabas haciendo una canción para Paulina en la playa. Hablabas de la planta, de regarla, que crecía. Y yo, tío, esto es me quedó muy indicadable eso. Es súper, digo, es un tema nuevo que tienes. La semillita. Bueno, algunas tenemos ya de eso. Sí. Pues damos paso al público para que haga... Que sí, queréis guapos. Diego. Enhorabuena por la charla, me ha encantado. Me gustaría haceros una pregunta a cada uno. Alicia, yo me gustaría que dijeses algunas palabras sobre tu padre. ¡Ostras! Es decir, yo jamás he escuchado a una persona hablar con el respeto, con la magia, con la atmósfera que habla tu padre de la cultura. Sí. Es decir, jamás, y ha sido un librero. Entonces, en unas declaraciones al país, tú dijiste una cosa, la importancia del ambiente. Ah, sí, lo ambiental, total. Entonces, si podías extenderte un poco en ese aspecto. Y a Igor, una frase maravillosa que dijiste siempre y que se tenía que estudiar en todas las facultades del mundo, que no sé si la sigues diciendo, pero sospecho que sí, que lo mismo tocabas para 5 personas que para 5.000. ¿No? Esas dos preguntas. Vale, ¿empiezo yo?
Os ordenar. Bueno, lo ambiental, sí. Yo efectivamente, yo que me he criado en una casa llena de libros y en una librería, que es Paradiso, llena de libros y de discos, a mí en casa no me han dicho nunca jamás que me leyera un libro. Nunca, pero nunca, ¿eh? O sea, nunca jamás a mí me dijeron, oye, tienes que leer un libro. Porque yo, los guajes en casa, fíjate tú, que son nietos de, pero yo tengo que andar diciendo, oye, pero animando un poco, porque claro, es muy difícil luchar contra todo lo que te ofrecen ahora en los móviles y demás, ¿no? Pero a mí no me lo dijeron y yo siempre digo que yo lo tenía todo muy a mano. Yo tenía a mano los libros, tenía a mano la guitarra, que estaba allí apoyada también en el salón. Tenía a mano las pelis, porque Mari y yo siempre lo digo que además nosotras nos alimentamos muchísimo del cine. Bueno, hasta el nombre del grupo es de una película. Pero nosotras vimos mucho cine de pequeñas, cine que no nos enterábamos de nada, que yo digo, pero ¿cómo veíamos estas pelis? Y de verdad que alucino, pero tuvimos muchísima cultura audiovisual, muchísima, entre otras cosas por lo que decías antes, porque nos aburríamos como ostras, entonces como nos aburríamos decíamos, joder, y entonces lo de ir de verdad al videoclub a por las pelis y luego a rebobinarlas, o sea, para nosotras era lo más. Y entonces sí es verdad, sí fue totalmente ambiental en casa, pero en casa nunca no nos dieron de verdad nada la chapa, ni mi padre ni mi madre, con esto de tenéis que, pero en casa sonaba música constantemente, en casa había una parte, sigue habiendo una parte en la que está el plato, nos ha acompañado la música, yo creo que en todas las comidas que hemos hecho, mi padre siempre, espera, voy a poner un disquín, y siempre sonando de fondo la música, y ha sido algo que con lo que hemos crecido y con lo que y para mí esto es lo más importante y creo que es lo que significa fundamentalmente el proyecto que yo tengo con Mari, que mantengo 30 años después, jugamos. Porque yo antes de leer un libro jugaba con libros, que siempre lo cuento, que yo jugaba además, mira, ahora que lo puedo explicar así muy gráficamente, yo hacía casitas con los libros. Mis padres tienen una biblioteca muy grande, de estas hasta arriba, ¿no? Y yo jugaba con los libros, luego jugaba a que envolvía los libros, a que hacía como la réplica de la librería, o sea, yo antes de leer, y luego en casa sí es verdad que muchas cosas las solucionaron con libros, en plan de, la selectividad, tal, no sé qué, y aparecía un libro de cómo hacer esquemas, o las preguntas así un poco complicadas de estas del momento del sexo, tal, no sé qué, no sé cuánto, las primeras preguntas de los críos de esto, tal, entonces eran las respuestas de no sé qué, no sé cuánto, aparecían siempre libros de estos de la respuesta. Y la verdad es que siempre fueron eso, pues herramienta de juego, algo que nos ha acompañado y algo accesible. Entonces, eso de el ejemplo es que vale millones más. Toda la chapa una chapa que le puedas dar al crío de tienes que leer y tal, que te vean leer en casa y que haya libros en casa. Porque al final es tan difícil que no haya un momento de tentación de voy a abrir un poco y voy a bajar a ver qué es esto que tienen estos aquí encima, ¿no? Que es un poco esa la idea. Pero mi padre, la verdad es que adoctrinó más bien cero patatero. Lo que nos dieron ellos fue un hogar donde la cultura era parte era la casa, en realidad. Y entonces echamos de eso. Sí. No, pero pensé que iba a decir, en casa lo arreglábamos todo con los libros, cuando les importaba más. Sí, no. Pensé que ibas a hacer como... De verdad, eso que decía Brian... libros no nos lanzamos, Brian Eno decía una cosa, para que haya un genius, para que haya un genio, tiene que haber un escenius, tiene que haber una escena, un ambiente, y es verdad. Jo, qué bonito. Sí. Totalmente. Con respecto a tocar lo mismo para 5.000 que para 5. Es una cuestión de respeto al público. Es decir, alguien coge, sale del trabajo, sale a una ducha, va a tu concierto, paga una entrada, está empleando un rato de su tiempo. Y lo más valioso que tenemos es el tiempo. Yo me acuerdo muchas veces con Babylon Chat, o yo mismo en solitario, que a veces no había mucha gente, y toda la banda como, wow, tío, qué bajón. Y yo, no, tío, han venido a verte 5 personas, o 10, o 100. Yo cuando era chaval iba a un bolo y quería que me reventaran la cabeza, o sea, que ese momento fuese de iluminación, de reencantamiento con la vida. Y lo he hecho siempre, o sea, yo, si algo loco nunca me va a poder reprochar, es que jamás, siempre lo doy todo. Todo es todo, da igual que esté cansado.
por eso llevo, el otro día decía, ¿cuántos años llevas conmigo? Decía yo, 25. Decía, ¿25? ¿Todavía no te he echado? Digo, pues claro que no me vas a echar, porque es un motor que tengo innato que es muy difícil de encontrar. Vas a encontrar otro guitarrista mejor seguramente, pero... Y hace poco me llegaba el tío de Grande Amore con el de Vacaciones Permanente, que es un grupazo que hasta ahora me decían, tío, a mí me cambiaste, vi en un bolo en Salamanca y me cambiaste la vida. Y me lo ha dicho mucha gente, que es lo que yo quería cuando yo iba a ver un concierto. Me ha dado tanto el rock and roll que no lo puedo tratar mal. O sea, tengo que tratarlo con ese respeto de, hay 5, pero esos 5, de repente uno tiene problemas en casa, el otro está buscando su sitio, o sea, me han venido aquí. Entonces es por una cuestión de respeto al rock que tanto nos ha dado y a la gente que hay que tratarla bien. La gente no es gilipollas. No es ninguna... O sea, yo lo veía con mis compañeros de grupo a veces, de todos los grupos que he tenido. Llegábamos a tocar, por ejemplo, a un pueblo de Murcia, ¿no? Entonces siempre parece que no, que les haces como de menos, porque tenemos esa especie de arrogancia del norte, y yo la he tenido mucho tiempo. Ya no la tengo, gracias a Dios por tanto que he viajado, pero la tenía. Y yo miraba un poco a la gente del sur, y esto puede salir en título lo que quería, con cierto, no desprecio, pero con cierta superioridad. Y creo que no soy el único. Y vamos a tocar abajo, ¿no? Al sur, a Córdoba o Jaén. Y siempre la gente daba un poco menos. En serio, la gente llegaba a Madrid, ¡buah! Madrid es muy fácil motivarse, pero las ligas se ganan en el Sadar, ¿no? Que se dice. No se gana en el Bernabéu, todo el mundo va a motivar. Lo de jodido es hacer los 100 pueblos que te vas a hacer. Barcelona, Bilbao, Valencia, ahí toca todo el mundo. Lo jodido es tocar en un pueblo de Zamora. Y la gente vale tanto en Zamora como en Madrid. Entonces yo decía, como no, tíos, hay que darlo todo, porque la gente puede no estar leída, puede no saber, pero la gente no es insensible y sabe cuándo tú te estás entregando. La gente puede que no pille mi gran referencia a Bowie, pero va a saber si yo estoy dejándome las narices o no. Y eso es para mí como muy importante, y por eso lo de los 5 y los 5.000, porque la gente no es tan tonta como creemos. Oye, voy a contar una anécdota que no te acordarás, pero es que, mira, Babylon Chat, ¿te acuerdas cuando empezabais con ese minuto, que empezabais los tres mirando hacia el infinito? Digo, porque expresa muy bien lo de tocar para 5 y para 5.000. Porque claro, ellos empezaban el concierto, era con la guitarra y mirando así como al infinito, y totalmente parados. Y claro, estábamos toda la sala, ¿no? Como diciendo, joder, a ver cuándo arrancan estos. ¿Y cuánto lo aguantabais eso, más o menos? ¿No aguantabais un minuto y medio, o sea, era para generar tensión. Para generar tensión, y entonces estábamos todos como, ¿qué pasa? ¿Empiezan, no empiezan, tal, no sé qué? Y luego ya empezabais, y entonces, claro, ya era ese momento de, ¡guau!, ¿no? O sea, de todo venir arriba. Pero eso, que yo os vi muchas veces, eso yo lo vi con el Aqua, por ejemplo, hasta la sala esta, hasta arriba, y lo vi en el Cero con 4 Pelagatos. Y daba exactamente igual, porque ellos siempre empezaban el concierto como si fuera, efectivamente, como si fuera un estadio. Y daba, porque quiero decir que ese arranque podía ser muy incómodo si solo había, claro, 5 o 6 personas ahí que estuvieran delante mirando. Pero Babylon Chat siempre lo hacíais, claro, independientemente de la cantidad de gente, y era un guaje ya haciendo eso. Y hace que tú te sientas especial. Es decir, una vez, una entrevista con los Fox Lesbian, decían que cuando empezaban no había mucha gente, entonces que una vez ganaron un concurso de la radio de la radio de Barcelona, 2 personas, y fueron solamente 2. Entonces las chicas estaban incómodas porque sentían que habían ido al lugar incorrecto. Sí. No donde tenían que estar, sino al lugar chungo, el lugar de los losers. Sí. Somos solo 2, viendo un grupo, y se piraron. Sí. Entonces yo lo que quería hacer era lo contrario, era, has venido tú solo, estás en lo cierto. Acertaste, todos los demás se equivocaron. Es decir, ¿cuánta gente hubo en la última cena? 12 personas, y mira la que liaron. A veces cuanto menos gente, mejor. David. Como soy incontinente verbal, Hoy se abrevió. no estáis vosotros que ganáis. ¿Viste todo lo que damos a la lengua? Desde aquí. Bueno, quedan muchos frentes abiertos y me encantaría hablar de todos, pero no toca hoy. Pero sí propongo a Tribuna Ciudadana con vosotros, porque da gusto, y con la policía también, incluso yo, de público, hablar de la importancia que tiene para mí, como viejuno que soy, periodista viejuno de toda la vida, la desaparición, el daño que le ha hecho a la música en general,
la desaparición del sector discográfico, de la industria discográfica. Alicia, que tiene una tienda, librería, tienda de discos, es que ya no quedan tiendas de discos. Es que el otro día pasé por la sección de discos del Corte Inglés de Oviedo de Hipercor y me quedé acojonado porque había un CD triple de La Traviata, punto pelota. O sea, no había nada más. Y claro, vas a la bomba, pero son discos de segunda mano, quieres comprar un disco nuevo, y lo que decía antes Igor, claro, ya te cobran hasta por ver. Yo voy a muchos conciertos, primero porque me gustan los conciertos, y luego porque es el único sitio donde puedo comprar realmente el disco del grupo. Es que si no, luego Canino, mira, no pude ir a ver a los Soulers el otro día, porque no pude, porque se me puso el nieto Marín y me hizo la Pascua Florida, y tuve que llamar a Esther Juste, oye Esther, por favor, guardarme un disco que me gusta mucho. Pero bueno, independientemente de lo de la industria discográfica, creo que es un debate muy interesante, es verdad, porque ha hecho muchísimo daño y no lo hemos tocado musical en todo, es que además marcaba los tiempos total y absolutos del mundo de la música. Bueno, y marcaba los tiempos del disco en sí mismo. Organizabas la gira en torno a eso, la banda que te iba a acompañar, etcétera, etcétera. Pero para no enrollarme, hablando de la periferia, que habéis hablado mucho de la periferia. Yo hablé del centro, de la periferia. Yo soy totalmente periférico y estoy totalmente de acuerdo con eso. Y voy a contar dos anécdotas al respecto. Es que el tema de la periferia no solo ha cambiado de la periferia hacia el centralismo, sino del centralismo hacia la periferia. Hace 2 semanas estuve en Madrid con unos compañeros míos de carrera porque vamos a cumplir 50 años de acabar periodismo en ciencias de la información en la Complutense. Repito, 50 años, que se dice pronto. Entonces queríamos hablar con la decana, que es una decana de la facultad ahora, para hacer una serie de actos en la facultad y tal. Estamos a la espera, un compañero mío se llama Víctor Racona, estábamos ahí a la espera para que nos tuviera la decana, y oímos a la secretaria que entra en el despacho de la decana y dice, hay unos señores aquí de la periferia. ¿Qué dices? Que quieren hablar con usted. ¡Hombre, por Dios! ¡Hombre, por favor! Torrejón es de Soria, está muy periférico. Y nos dio la risa y los dos comentamos lo mismo. Dice, eso cuando éramos estudiantes, la secretaria había dicho, unos de provincias. Claro, eso mismo. Porque era el término que se utilizaba, que era como muy despectivo. El término son de provincias, de igual que fueras de Huelva, que de Sotrondio, que de Jerez de Mar. Ahora es periferia. Y luego, yo estoy totalmente de acuerdo que con la globalización tiene muchísimas cosas malas, de acuerdo. Pero una cosa buena es que no necesitas estar en la mitad de nada. Yo me acuerdo perfectamente, como si fuera ahora mismo, cuando reunimos a Alberto Toyos y yo a Pablito Moro, cuando Pablo Moro intentó hacer una carrera musical de cantautor y tal, se fue a Madrid y a los 3 meses volvió. Y vino a vernos a Radio Nacional ya Radio Asturias. Pablo, a Radio Nacional, porque yo era muy amigo mío, porque éramos vecinos además en la Casa de los Sansas, que he sido alumno mío en la Escuela Municipal de Radio y tal y cual, y Alberto, porque era Alberto, porque tenía la justa. Y Alberto y yo, los dos, como dos pánfilos, estás loco, perturbado, pero bueno, ¿cómo dejas Madrid y tal? Y dice, ¿qué cojones pinto yo en Madrid? Si tengo aquí a la novia, estoy feliz aquí con mis padres vivos, si necesito algo, llamo por teléfono y me va Enrique Patricio y me lo arregla todo en Madrid en 2 días, si quiero dar un concierto ya me lo organiza. Entonces yo en ese momento me di cuenta que tenía razón Pablo. Yo pensaba que era un error esa costumbre viejuna de o estás en Madrid o no te comes absolutamente nada, porque claro, todos los sellos discográficos importantes estaban allí, los medios de comunicación poderosos, las sedes de todas las emisoras de las televisiones, ahora ya no. Pero es que también ha cambiado la periferia dentro de Asturias. Antes o estabas en Oviedo, en Gijón o Avilés, o no te comías un colín. Y entonces, claro, eras de Tapia de Casarín o de Llanes, y la leche. Coño, ¿cómo llego hasta Oviedo y que me entrevista Alberto Toyos en la sede, la visa del Ventolín? ¿Cómo voy a hacer eso? O que me llame Almudena Iglesias de la COPE. Si no estoy en Oviedo, vivo en Tapia de Casariego. O sea, el tema periférico ha cambiado afortunadamente y gracias a quien sea, gracias a las redes sociales, gracias a Spotify, todo ha cambiado y nosotros también hemos cambiado y no era buena ese centralismo, no solo ya nacional, sino en la propia Asturias. Sí, pero ese centralismo... sí, pero David, pero la cosa es que, mira, y como periodista además que eres, o sea, al final... Como decía yo antes, yo es que creo que no puede ser solo una cuestión de voluntad. Tú
para que un chaval como Pablo, que era en ese momento y quería desarrollar una carrera, la pueda desarrollar aquí, necesitas que aquí haya medios locales, por ejemplo, que den espacio a la música y demás, como los hubo históricamente, pero se han perdido también a lo largo de todos estos años. Por eso hay que celebrar siempre que se inicia uno y demás. Necesita que haya un sello discográfico, no tener que ir a buscar uno, sino que tú tengas un sello discográfico. Ahora tenemos Humo Internacional, por ejemplo, que es un sello que está afincado además aquí en Oviedo, que es un sello fantástico. Sigue, por ejemplo, también Roberto Nicieza con proyectos sacándolos adelante también discográficos. O sea, lo que necesitas todos esos elementos para que eso sea no solo la cuestión de voluntad de decir, venga, pues yo no quiero marchar a otro sitio. No, es que yo no necesito. O sea, aquí lo que tenemos es que no necesitar, porque aquí ya hay una estructura, en este caso, para poder grabar. ¿Tenemos estudios? Ahora sí que tenemos. Mira, tenemos los Omni, que mencionabas antes a Pablo Senator, que lo está petando. Tenemos los Tutu, tenemos los Acme, con Miguel. O sea, tenemos... Entonces, lo que hay es que seguir alimentando eso. Mira, Paulín en la playa, para el último disco... Nosotras, nuestro productor, Provelle de Madrid, no lo vamos ahora a demonizar, Luca Petrica, pero Luca vino a grabar a los ACME Studios, que nosotras nos fuimos a los ACME y grabamos aquí con nuestros músicos que son de aquí, y eso sí, vino Luca a hacer todo el proceso de grabación y luego las mezclas ya las hicimos en la distancia, porque ahora que se pueden hacer en la distancia, pues qué bien y qué estupendo. Pero quiero decir que si ese estudio no estuviera aquí, pues a mí no me quedaría más remedio que ir a donde fuera. Entonces, por eso es tan importante que todo eso pueda existir. O sea. Vosotros los habéis vivido como yo, que llegó a haber en Asturias 11 sellos discográficos. Claro. La Sociedad Fonográfica Asturiana, Fonmastur, Astro Records, KM44, todo eso generaba un volumen de música que luego también iba aparejada a los grupos que salían, porque y a los conciertos, y a los actuaciones en directo y tal. Toda esa industria, solo ya asturiana, es que 11 sellos, se dice pronto que esto... Estuve el otro día haciendo el pánfilo, contando, reportando de los discos que tengo muchos afortunadamente, todavía las manchetas de los sellos, por KM44, Dios mío de mi vida, Carlos Pinto, esta Astro Records, Fusión, Fonoastura. El otro día me encontré el disco de Dona que va con Fonoastura. Digo, Dona que va Fonoastura. Mira, bueno, 11 sellos. Eso generaba un montón de riqueza en la música, en todo. Mira, por ejemplo, Soladía, sabéis que os quiero mucho y me gusta mucho. Y además lo dices y eso está muy bien, porque hay que celebrarlo. Sí. Lo dije en un No, pero eso es muy importante también, o sea, el ponerlo en valor. Sí. En otro tiempo, todos los grupos que graban esas dos canciones y luego entrevistáis, otro tiempo habría salido un disco recopilatorio, un sampler con todo. Digo, por supuesto, con todos los que han participado en Sonadía. Y sería un disco de cajón, o sea, el típico sampler del recopilatorio de todo lo Sonadía, editado por TPA y Fonoastur, o la Sociedad Fonográfica Asturiana, o Astro Records con Roberto. Pero es que ahora con las... Claro, con el streaming, que no lo toca, es verdad que no lo tocamos, que eso ha condicionado, Igor, eso ha condicionado muchísimo. Porque ahora además el planteamiento, que vuelve a ser la cultura del single, o sea, sacar un single y ahora sacas otro single, que además tienes que alimentar, tú al final estás alimentando esas plataformas. Es que claro, aquí eso es muy delicado, porque aquí yo creo que sí que se está desequilibrando mucho la balanza, porque nosotros, que es un poco lo que nos pasa en general, pero en particular en la música, y supongo que en el arte también acabará pasando lo mismo, que tú acabas convirtiéndote en un hacedor de contenidos, en este caso para estas plataformas, ¿no? Y así es como está montado el negocio. Ahora todo el mundo saca un single y entre medias un vídeo, y para seguir alimentando y alimentando y alimentando a ese monstruo que todo se lo está zampando y del que el artista recibe un cero patatero, porque nosotros, que ganamos siempre muy poco, pero joder, al menos de un disco te ganas un 10%, y si un disco te cuesta 20 y pico euros, pues ya estás ganando algo, ¿me entiendes? Pero de una canción que te va a llegar el 0,00000 por no sé cuantísimas miles de reproducciones que necesitas para empezar a cobrar algo. Entonces, ahora el juego efectivamente está
en manos no de las discográficas, aunque también, porque ellas son parte del accionariado de muchas de esas plataformas, y efectivamente ahora es la plataforma la que dicta cómo tiene que ser, y es un monstruo al que todos alimentamos. Mencionabas a The Soulers. Bueno, The Soulers el otro día en el Sonadía precisamente contaban que ellos pasaron olímpicamente de eso y dijeron, ¿sabes qué hacemos? Que no lo subimos, que no. ¿Cómo es la historia? Primero sacar el single y luego el físico. Pues nosotros sacamos primero el físico y... Sí. Claro, y ellos lo hacían como rebeldía diciendo, pues no seguimos esa norma. Sí. Bueno, y aparte de la cultura, David, al final es lo que yo te estoy diciendo, que tú al final en un concierto, con las condiciones que decía Igor, siempre en precario donde nos movemos, muchas veces ese concierto lo medio consigues hacer, los perres que necesitas, hablando claramente, gracias a vender luego unos discos. Entonces, para nosotros el disco físico es muy importante, conceptualmente, para mí lo sigue siendo a la hora de componer y pensar en un disco de 10, 12 canciones, pero es una herramienta que nosotros tenemos para poder vender nuestra música y sacar dinero y poder seguir haciendo esto. O sea, fíjate tú si será importante, pero sí, las reglas del juego están cambiando, entonces la cosa es mirar a ver... Complicadísimo, o sea, realmente date cuenta que antes comprabas un disco por 20 euros y ahora mismo por 10 euros tú tienes acceso... Esto es como la biblioteca de Alejandría multiplicada por 1000. Sí, sí. Es una ida de olla realmente. Entonces tú antes pagabas un disco 20 euros y ahora mismo por la mitad de lo que antes te valía un disco tienes acceso a todas las novedades del mundo y a toda la historia de la música grabada, desde 1910 hasta aquí. Obviamente alguien está dejando de recibir un dinero. Las discográficas que aportaban un saber hacer, un know-how que se dice, que era muy importante porque servía de filtro, importante, ahora no hay filtro. Hoy se están editando las mismas canciones que se editaron en 1989, por ejemplo. Hoy. Y mañana otro tanto. Es muy difícil sacar la cabeza. Yo lo noté también en el negocio de los derechos de autor. El Loco, por ejemplo, Loquillo, en su época más baja incluso, vendía 20.000 discos. Si yo hacía medio disco, 20.000 discos era un dinero. Hoy en día o tengo un pequeño single que me salga en radio o el trabajo de componer, que es muy duro, porque a veces tú haces 12 canciones o 20 canciones al año y pueden ser buenas canciones, pero no lo decides tú. Y a veces acabo el año, veo las maquetas y digo, hostia, de 20 canciones me gustan 3 y el resto me las tengo que comer. Otros años la cosecha es mejor, pero hay veces que no. Es un poco desesperante a veces, ¿no? Ese trabajo de barbecho que estás componiendo, que no estás girando. Y eso no es retribuido realmente. Entonces, obviamente el negocio ha cambiado y necesitas tener muchísimas visitas. La desaparición, hablamos de la clase media, que pasa en la sociedad, pasan las discográficas y en las canciones. Y es un problema que afecta a todo el mundo. Afecta también al fútbol. Si mira los últimos ganadores de Liga de Champions, ¿quiénes son? Sigue siendo exactamente lo mismo, con un reparto muy desigual. Y es un problema, como tú dirías, y me parece una palabra muy exacta, estructural. Exactamente, estructural. Sí, tal cual. Javier. Yo me vais a permitir que en mi calidad de aguafiestas eche un poco agua al hilo de lo que decía David ahora, con el tema... El doble tema de por una parte decimos, oye, es que se acaba el disco, qué pena, ¿no? O sea, me entra un poco melancolía. Yo me siento muy melancólico después de escucharos con toda la charla, que lo que decía Diego, estoy muy contento, ¿no? de cómo ha salido el asunto. Pero claro, yo tengo un problema, es que yo soy economista. Yo soy economista. Entonces yo tengo la estructura mental de que al final acabo viendo las cosas en términos de oferta y demanda. Y aquí hemos hablado de oferta permanentemente, durante toda la charla se ha hablado de oferta. Y hemos hablado de es decir, estoy prácticamente de acuerdo con todo el discurso general de lo que se ha dicho, ¿no? Sí. De la necesidad de crear, de generar, de lo importante que es tener un sector que tal. Pero creo que nos falta el otro lado, el lado de la demanda, ¿no? Cuando vemos que se acaba el disco, ¿por qué se acaba el disco?
¿Por qué se acaba el tema de la industria del disco? Porque la tecnología avanza y porque la gente no compra discos. Primero empieza... Primero, a ver, en general, o sea, yo cuando era crío, cuando era yo que soy más o menos generacionalmente pues, un poquitín mayor que tú, pero un poco más, ¿no? Soy feo como consecuencia de eso. La España fea. Te va a perseguir siempre. Entonces, claro, yo de crío, pues ¿qué hacía? Pues como no tenía dinero, pues me ponía a la radio y grababa con un magnetofón las canciones y tal. Cuando tenía un poquitín de dinero, pues me compraba el LP, no sé qué, compraba. Llega un momento en el que aparece Napster, ¿os acordáis de Napster aquello, no? Y empieza la gente a tener gratis aquello por lo que antes tenía que pagar. Y eso pasa en el disco, y eso pasa en el cine, y eso pasa en los libros, y eso pasa en todos lados, ¿no? Y entonces la gente dice, bueno, ¿por qué voy a pagar por algo que tengo gratis? Cuando tecnológicamente lo puedo hacer. Y es perfectamente comprensible, creo que nos parece fatal. Es decir, yo escribí mis pinitos de poesía, no lo compra nadie, obviamente lo sabes. ¿Y qué vas a hacer? Pues es lo que hay, ¿no? La tecnología lleva esa historia. Claro, el tema es, ahora hay muchos más, probablemente hay mucha más gente haciendo música de la que había hace 30, 40 años. ¿Por qué? Porque tiene más facilidades para hacer música. Pero ¿cuánta gente de la que hace música resistiría en el mercado? Digamos, ¿le compraría a la gente los discos para que... Entiendo el argumento que decías de que la gente no vive solo de su proyecto, sino que hace muchas cosas y puede vivir de la música sin el tema del disco, ¿no? Pero yo creo que ha faltado en esta sesión que hemos tenido, os ha faltado un poco el lado o sea, dar el salto al otro lado de la barrera, ¿no? Vosotros habláis como oferentes de cultura, de música, y está el tema de los demandantes, ¿no? Y al final este es un tema que la sostenibilidad de un sector depende de las dos cosas, ¿no? Depende de la Estoy de acuerdo, pero que en el tema que hablábamos de Spotify, por ejemplo, que yo eres el más sangrante, hay una situación que no es libre mercado. Es decir, Spotify lleva... ¿Quién ha dicho que sea libre mercado? Sí. No. Es una cuestión de demanda y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero date cuenta que Spotify se paga muy poco para tener una premium, que es decir, sin publicidad, sin que nada. Se paga realmente... En mi opinión es muy excesivamente barato. ¿Por qué se hace eso? Porque Spotify lleva dando pérdidas 15 años. Spotify no es rentable. ¿Qué es lo que quiere Spotify? Spotify es un fondo de inversión que ha comprado Spotify porque está quitándose a todos sus competidores, porque el dinero no procede de Spotify, no procede de los discos. Entonces, realmente, ¿hasta qué punto es justo ese juego? Yo no digo que hay que luchar contra la tecnología. Yo soy el primer beneficiado. Yo soy un consumidor de música absolutamente obsesivo. Yo antes veía una referencia porque Morrissey citaba un grupo y te tomaba nota del grupo y hasta que yo conseguía el disco me pasaba un año y a veces 2. Era horrible eso. Ahora lo tengo al instante, es increíble. Todos los discos de jazz, yo estoy feliz de la vida, pero reconozco que hay una parte injusta, pero también que el competidor no es exactamente justo. Es decir, la demanda, como pasa en este supuesto libre mercado, está un pelín alterada. Entonces yo creo que si pusiésemos unas leyes más justas, creo que no volveríamos atrás o a que haya 11 discográficas igual en Asturias, porque posiblemente no sea sostenible o no se puedan sostener per se. Pero creo que lo de ahora también me parece que el track es injusto, porque Spotify no es rentable. Por eso pueden poner los precios tan bajos, porque es un fondo de inversión. Entonces, hostis, lo que tú dices es exactamente, la demanda lo permite, pero realmente no es la demanda lo que permite, sino poder ofertar a 15 euros el año. Entonces, es un juego un poco ambivalente como todo este neoliberalismo, y Spotify es el mayor ejemplo
del neoliberalismo, es una empresa sueca y además en Suecia precisamente las leyes suecas a Spotify no le permiten operar como operan, por ejemplo, en España. Es distinto. Entonces, bueno, estoy parcialmente también de acuerdo. Y si Spotify pagara a los artistas lo que tiene que pagar de manera justa, no le saldría evidentemente al mismo precio el tener toda esa cantidad de música y la gente tendría que pagar más por tener esa suscripción y demás. Y quiero decir, yo creo que las necesidades se crean. Yo creo que, entre otras cosas, las necesidades se crean. O sea, que la gente no está diciendo, no, yo ahora dejo de comprar el disco porque ya no me gustan los discos. O sea, al final, si tú tienes la posibilidad de poder verdaderamente acceder por solo 10 euros a toda la música del mundo, ¿para qué puñetas te vas a comprar un disco? Obviamente, o sea, eso es, sí, pero eso no es una cosa que uno acabe llegando a esa conclusión solo en su casa, eso es que hay dentro, o sea, detrás de esto no es solo un avance, lo que hay es sobre todo un negocio, que es a lo que vamos, o sea, es un negocio y la cuestión está en qué se está pagando, cuánto se está remunerando a los artistas, si ese trato es o no es justo, de quién se nutre, si solo se nutre de los grandes y los pequeños y demás. ¿Quién va a ser, eso por un lado. Por otro lado, cuando yo hablo de lo estructural, también, entre otras cosas, efectivamente, están las creaciones del público. Eso es importantísimo. O sea, los públicos también se alimentan, también se crean. A la gente también, si se lo pones a huevo y demás, pues seguramente acaben yendo, conociendo, interesándose. Si, por ejemplo, trabajas con los pequeños, con ciclos que estos niños tengan acceso a la música desde bien pequeños, se acostumbren y demás, o sea, la creación de públicos es algo en lo que también hay que trabajar. Quiero decir que eso, porque decías, solo habéis estado hablando de la parte de la oferta. No, claro, y también de la demanda. O sea, en los conciertos, lógicamente, para que un concierto se celebre, lo que decía antes Igor, lo que necesitas es 1 o 5, o mejor 5.000, que quieran ir a ver ese concierto. Pero eso tampoco es espontáneo, eso también está dentro de una cultura, la cultura del directo, de poner en valor ese trabajo, de no despreciarlo, de no poner gratis por el gratis, de poner también a veces cuando hay que poner una entrada o acostumbrar a una entrada simplemente para dignificar esa actividad. Entonces, quiero decir que las cosas no son espontáneas, o sea, las cosas están proyectadas. Por eso decía yo, lo importante es tener una idea y una visión, en este caso, por ejemplo, de si quieres también que en Asturias haya gente que acuda regularmente a las actividades culturales, no y es solo poner una sala y venga, ahora que se llene de público. No, tú tienes que trabajar pues en una programación, o sea, tiene que ser una cosa ligada la una con otra que acabe llevando también a la gente a estar en contacto con esas propuestas. Y con eso, con todo, o sea, quiero decir que también que si tú ves un concierto, como decía David, un concierto que te gusta, o sea, porcentualmente, cuando ven un concierto que les gusta, ¿qué hace la gente al final? Comprarse el disco. Se lo compra, ¿por qué? Porque lo ve. Ahora, quien ya no tiene plato en casa, quien tal, no sé qué, y muchos se lo compran porque quieren tener el objeto, porque todavía tiene ese valor como objeto creativo. Y el vinilo lleva en ascenso vendiéndose desde hace ya una década. Y estaba muerto, como todo, como la radio, como el teatro, como el no sé qué, que siempre estamos todos en perpetua crisis y todo se va a extinguir. Y el vinilo no hace más que crecer. Decías antes lo de solo el disco de La Traviata. Lo que yo aluciné en estos últimos años es de ir al Corte Inglés y ver vinilos, joder, o sea, vinilos allí uno tras otro. Y decía, bueno, increíble, hasta han llegado otra vez a llegar a las grandes superficies cuando era una cosa que estaba supuestamente muerta. Y los chavales y las chavalas que van a Paradiso tienen 20 años y miran discos y se llevan el vinilo, ¿no? Entonces... Bueno, también hay una pregunta inevitable que hay que hacer tanto en el libro como en el disco, es ¿por qué las discográficas no bajaron los precios de los discos? Claro, esa es otra, es que esa es otra parte. El señor José Manuel Lara, cuando salían los años 70 por la tele, por la lata y tal, y decía que al libro hay que meterle el 600%, claro, hoy en día, cualquier editor produce un libro por 4 euros, el coste de producción. Luego, cuando llega a la librería, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto costaba un disco que mejor que tú no lo sabe nadie, que eres el gran maestro de la música en Asturias, en tiempos de Víctor Manuel? ¿Cuánto costaba? ¿Y cuánto cuesta hoy un disco? ¿Y por qué eso al cliente no se le baja el precio? Totalmente. Sí. Totalmente. Y bueno, y te digo que entre el artista y el cliente no sabes la de intermediarios que hay, claro. Porque también hay otro factor que era lo que decía Alicia, en la diferencia, y tú lo sabes bien, entre el valor y el precio. Una cosa será el precio, pero el valor del disco, del autor,
eso ni baja ni sube porque es un valor inmaterial. Todo el mundo sabe que el CD es mucho más barato de fabricar que un LP de vinilo, y los precios subieron, y luego encima las grandes discográficas lo que hicieron fue renovar todo el catálogo de LP, sacarlo al CD, ya estaban discos amortizadísimos y volver a vender todos los discos de los Beatles, todos los discos de Led Zeppelin. Es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, eso es cierto. Se hizo horrible, se hizo horrible. Todos los discos, en todos los soportes sabidos y Totalmente, totalmente cierto. Eso fue un error. Conclusión, hay que comprar discos. Hay que comprar, consumir. Ir a conciertos. Sí, sí. Vamos a ir. No salimos de aquí. Sí, vamos. las discográficas ponían unos precios totalmente... Claro, claro, y de esos polvos estos lodos, es que claro. También Sí, sí. el rechazo de muchísimo... Pues yo no he tenido problemas de dinero nunca para comprar discos, no soy Armando Ortega, pero bueno, pero me gastaba el dinero en los discos. Pero claro, es que había discos que costaban 3.000 euros. Total. David, van a echarnos de aquí de la Nueva España, pero nos van a echar y no nos van a dejar volver nunca. O sea, como no pongamos fin a este debate. Y tenemos que seguir debatiendo y ampliando público, sobre todo, y ampliando también creadores. Bueno, quiero dar las gracias porque hemos hecho un recorrido bastante amplio, quedarían muchas cosas más, pero lo que dije al principio de la charla es un pequeño esbozo que estamos haciendo de la cultura en Asturias, y de parte de la Junta Directiva agradezco vuestro tiempo y vuestra disposición por estar aquí, y al público también por estar aquí y escucharnos, y seguimos Seguimos como ponen los smiles de empresa. Seguimos.